que eso sí, puedo ir en carretera, donde sea un lugar donde me vaya muy lejos y no significa que vaya a ese pueblito llamado La Chingada. El rancho de Andrés Manuel. No. Son de Finlandia, algo así, ¿no? Me parece. Ajá, sí. Ajá, entonces son unos güerotes altotes con sus matotas, imagínate, ¿no? Y como vikingos, Sí, ¿no? Ajá, entonces, wow, qué sí. hombres. ¿Qué pasó? Entonces, ese disco de recopilación a mí me lo prestaron un vecino que le decían en lagañas. Y yo decía, bueno, sí, porque le sale en lagaña, ¿no? Pero no manches, una vez lo vi, sí tenía un grave problema de infección, pero era así como, no manches, con razón le decían en lagaña. Sí, entonces estos canijos sí se metían como que en ese punto realista de darse cuenta de que pues, todo el mundo está de la fregada y que aún así hay que echarle ganas y hay que enfrentarse a las cosas, ¿no? Entonces, pero no como el tema de un libro de autoayuda, ¿no? No, o sea, todo lo contrario, sino tocando realmente la realidad del mundo, ¿no? Y enfrentando todo eso y como que tener en cuenta que hay alguien que mínimo por el lado de la música está a tu lado para enfrentar todas esas cosas, ¿no? Y te digo, siendo un adolescente, casi, pues, ¿quién nos necesitaba en esa etapa de nuestra vida? Alguien que nos escuchara y nos alentara a eso, ¿no? Entonces este disco como que es ese padre que nos hubiese gustado tener de adolescente para ayudarnos a salir adelante. Entonces por eso yo lo pongo en ese tono. Pues de hecho el nombre del disco Rosa Venus fue inspirado en el jabón, literalmente en el jabón Rosa Venus. Porque es el que se utilizaba o se utiliza el jabón chiquito en los lugares de los hoteles, ¿no? Dicen. O sea, son historias urbanas que por ahí aparecen, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast llamado Charlas Desafinadas. Hoy estamos aquí para hablar acerca de los mejores álbumes que nosotros consideramos son los mejores, ¿verdad? Entonces, para ello, vamos a estar aquí con el Pacheco. ¿Cómo estás, Pacheco? ¿Qué onda la banda desafinada? Pues muy a gusto. Ahora dándole como una continuidad a los podcasts anteriores. Vamos a hablar a nuestra apreciación, mejores álbumes, ¿no? Así es, y por supuesto el buen Cagua. ¿Qué onda, desafinados? ¿Cómo están? Espero que anden muy bien y vamos a hablar de este tema que ya mencionaron, a ver qué tal se pone bueno el programa. Eso es, yo soy el Big. Pueden seguirnos a través de Facebook sobre todo y escucharnos y vernos en YouTube y en las plataformas de podcast, sobre todo Spotify, ahí nos pueden buscar. Así que en todos lados estamos como Charlas Desafinadas. Así que vamos a empezar con este top. Ya no la sabemos, del anterior hicimos algo similar, pero ahora van a ser de los álbumes o los discos, ¿no? Completos, no solamente de una canción. Y para ello, pues vamos a empezar desde el número más abajo, por ejemplo, de alguna forma, que eso va a ser el número 7. Esto es un top 7. Entonces, no sé si quieran que ahora cambiemos la dinámica. Si quieren, yo empiezo, ¿no? Uh-huh. A ver cómo nos va, ¿no? Pues va el número 7, entonces yo escogí un álbum que me gusta bastante escuchar completo. Eso sí, todos los que voy a mencionar es porque todo el disco me gusta, ¿no? No solamente una canción del disco. Y este primero se llama Random Access Memory, que es de Daft Punk, ¿no? Es, de hecho, de los últimos álbumes que hizo antes de esta supuesta separación, ¿no? Del año pasado, ¿no? Sí, parece. Seguramente la mayoría de gente recuerda el Discovery y esos discos donde sacan animaciones y más, es lo más representativo. Hizo algo muy bueno con la película de Tron, por ejemplo, de Disney. Pero a mí este Random Access Memory se me hace bastante bueno porque Daft Punk es mucho de música pues, de electrónica, ¿no? Sin embargo, metieron a muchos músicos a acompañarlos a hacer y crear este álbum y me parece que les quedó sensacional. Para mí seguramente podría ser aburrido respecto a los otros, ¿no? Pero creo que a mí se me hace un bastante muy buen disco.
que eso sí, puedo ir en carretera, donde sea un lugar donde me vaya muy lejos y no significa que vaya a ese pueblito llamado La Chingada. Al rancho de Andrés Manuel. No, pero que pueda yo escuchar el disco completo sin problema, me lo aviento y encantado hacerlo. Entonces, este es mi número 7 de Daft Punk, Random Access Memory. Sí, la verdad es que sí es un muy buen disco, por lo que dices, ¿no? O sea, se salen un poquito de lo que ya por sí estaban acostumbrados a hacer, ¿no? Pura electrónica, y que dentro de lo clásico es la electrónica, que es nada más mezclar casi, ¿no? En este caso sí utilizan verdaderamente... ¿Estás diciendo que sus discos anteriores estaban fatales, que los hacía cualquier DJ? No. ¿Eso estás diciendo? Pero, por ejemplo, a comparación, como decía Big, de Discovery, ¿no? Que ese para mí también hubiera entrado dentro de mi lista de estos discos que la verdad es que valen la pena. Pero este otro que menciona Big, sí es muy bueno por eso, porque sí incluye verdaderos músicos que están tocando. Y es algo que al menos yo, dentro de mi pues casi vago conocimiento de la electrónica, pues muy pocos artistas han mezclado en su mayoría instrumentos así, ¿no? Y otro tipo de mezclas, ¿no? Como el funk y todo eso. La verdad es que sí es un muy buen disco por parte de esta banda. ¿Es de los 90? No, es 2000. 2000, sí, pues es que los 2000 tuvieron un cambio de conceptos musicales muy interesantes, ¿no? Y de ello, bueno, fue parte de ello. Vientos, ¿quién se rifa? Pues vas. ¿Yo? Bueno, yo quiero mencionar un disco que la verdad también lo recomiendo muchísimo, que se llama Lateralus, del grupo Tool. La verdad es que este disco es realmente... Es re loco eso. Es muy complejo, la verdad, sí. Porque hasta incluso tiene su propia conspiración, ¿no? Dentro de este disco, porque la temática del disco habla acerca de la existencia, de la vida, y hasta incluso lo consideran muy matemático, muy técnico, ¿no? Por incluso ahí llegan a decir que no cualquier persona escucha tanto a la banda y este disco, ¿no? Por lo mismo, supuestamente. Pero que es ahí para... pasa como el meme que dice, no me gustan las matemáticas, voy a estudiar música, ¿no? Sí, pero la verdad es que tampoco es como que súper mega complejo, ¿verdad? Pero sí tomaron como que referencias a situaciones que hasta incluso dentro de la historia sí tienen que ver con la ciencia. Por ejemplo, con el patrón de Fibonacci, ¿cómo se dice? La flor de la vida y todas estas cuestiones mencionan dentro de este disco. Hasta incluso en cuestiones de ritmo y todo eso están mezclados con esta temática de las matemáticas, ¿no? Entonces sí tiene como que cierta complejidad, pero eso no quiere decir que cualquier persona no pueda escuchar este grupo, ¿no? Y más este disco. La verdad es que sí es un disco muy bueno y recomiendo que lo escuchen por completo. La verdad es que es uno de sus mejores materiales dentro de esta banda y que los posiciona dentro del top de los mejores grupos que hay dentro del metal progresivo, ¿no? Del progresivo. Ajá. Entonces sí lo recomiendo muchísimo. Igual lo escucharía de pies a cabeza. La verdad es que es un discazo para mi punto de vista. Entonces ese sería como que mi top, ¿va? El 7. Sí, yo empezaría aclarando que son álbumes que descubrí cronológicamente, es decir, ahora sí que ¿El más viejo? del más viejo al más joven. Entonces, en el séptimo lugar, yo voy en este disco por esta cuestión de la manifestación social de la música, que es el reflejo del trabajo que hacen los folcloristas, con músicas regionales de toda Latinoamérica. Entonces hay una recopilación de su primer trabajo. Ellos empezaron a tocar en 1966 en la agrupación como tal. Hicieron un taller de música y a través de ello pues, se fueron investigando los sones o los sonidos que se interpretaban en Latinoamérica e hicieron interpretaciones de ellos. Entonces se llama recopilación del 66 al 68, que es el volumen, ahí está el curioso, es el volumen 4, pero ellos empezaron el volumen 1 de lo más, cuando se editaron esos volúmenes que eran el 70-72, de ahí para atrás. Entonces fue el volumen 4 correspondía a los primeros
las primeras canciones que tenían. Hay sones chilenos, hay uruguayos, hay sones mexicanos, michoacanos. Entonces ese álbum para mí yo lo encontré después en la prepa, en donde pues yo creo que a todos se nos amplía la visión del mundo, de lo que vivimos en casa, desde la secundaria, y después te vas alejando de la casa tal vez, o por la misma gente que va allá ahí de diferentes lugares, empiezas a conocer. El propio ambiente te lo da, pues, ver otras cosas de lo que ya estaba en común. Y ahí con este disco descubrí la música regional, que me atrapó sin duda, y ahí rompe todo el club de los rockeros, ¿no? Que éramos rockeros y de repente estás escuchando un son michoacano, ¿no? ¿Pero por qué? Porque ya descubriste que la música es amplísima e interesante, y este disco representa eso, el inicio de estos descubrimiento musical. Entonces se llama Volumen 4, recopilación del 66 al 68 de los folcloristas. Muy bien. Pues vamos en ascenso en este top. Ahora vamos con el número 6. El 6 pick. En mi caso van a decir ¿eso qué? A mí me gusta este disco porque me ha ayudado a concentrarme. De alguna u otra manera pongo ese disco y generalmente yo para poner música para concentrarme no sirvo, porque soy de las personas que escucha algo y ya la está tarareando, ¿no? O ya el coro pegajoso lo estoy cantando hasta que escucho otra canción, o sea, así soy. Entonces, con la música es bien difícil yo concentrarme porque me meto a la música y no a lo otro que me quiero concentrar, ¿no? Algo así escuché algún día a este piloto mexicano, Checo Pérez, que justo le preguntaba, ¿no? ¿Y tú qué música escuchas antes de ir a tu carrera y así? Dice, nada, porque le pasaba eso mismo, ¿no? Se desconcentraba con eso. Entonces, curiosamente, no sé por qué pasó esto, pero con el disco Daltónico de Enjambre, yo me concentro en hacer las cosas y necesito estar concentrado para hacer alguna actividad. Este disco me ayuda. No sé, fue muy como... no es que lo eligiera para eso, fue como que de una manera muy random lo que sucedió. Entonces dije, ay, a ver, estoy escuchando música y me concentré, lo intenté de nuevo y pasó, y luego otra vez y otra vez. A lo mejor porque no tiene coros pegajosos o no repetitivos. Sé. Algunas canciones sí, pero aún así es curioso, no sé por qué, y me puedo escuchar todo el disco y inclusive no terminar eso que estoy haciendo y repetirlo. Es como un mantra para mí el disco. Son buenos músicos y demás, pero más allá de eso... Enjambre fue músicos de diferentes bandas, ¿no? Que se unieron. No, me parece que ellos son de Zacatecas, vivieron en Estados Unidos y formaron su banda. El vocalista yo siento que le falta ahí en vivo, pero bueno, ya en sus discografías lo han hecho bastante bien. Cada vez ha sido pues mucho más solicitado, ¿no? De hecho, creo que este último Vive Latino fueron de los que cerraron, ¿no? Porque el escenario principal, después de estar los Red Hot Chili Peppers, estuvieron ellos, ¿no? Y al final, ya saben, un DJ, creo que fue Paul Oakenfold, el que cerró el Vive, pero ellos ya han tenido mucho más... Yo ellos los ubico en la etapa de los emos, no sé si como su música no post-punk o no sé qué ya le llamaban. Tienen bastantes discos creados y bastante carrera, pero es como un rock a secas, ¿no? Decirlo, sí es como de la nueva era. Pero sí hubo como que una moda, ¿no? En un tiempo donde ellos estaban tocando, no recuerdo cómo se le llamaban esa moda, porque hasta incluso tenía yo a un compañero que le decían el Enjambre, porque escuchaba mucho esta banda, pero su clásica vestimenta de él y otros en ese tiempo era su camisa y por encima un suéter y sus lentes. ¿Como de César Costa? Casi, no recuerdo como Siddhartha ahora, ¿no? Ajá, algo así parecido, pero no recuerdo el nombre de este como movimiento. Estilo, ajá. Pero sí, yo no lo identifico como movimiento. No eran estos como los de
como se vestían los de la Narvarte y eso. Sí, o sea que era como una cuestión un Ajá, poquito sí, como sí. entre fresa, no sé. Ah, ya sé de qué hablan, de los barbones y así. Ajá. ¿Cómo se llamaba Pues esa? ahorita lo recuerdo, pero ya sé de cuál momento están. Pero yo no los veo, bueno, al Como menos ellos. Enjambre no. Como- Quizás si escucharan ellos. Pero en ese tiempo de ese esa- disco, Ajá. como que hubo ese movimiento, mucho. Ah, Ajá. fíjense, yo no lo relacionaba, fíjense, pero Sí. podría ser, no, Sí, no lo sí, descarto. porque fueron los 90, ¿no? 2000. Son como de 90, inicio 2000, creo que este es 2000. el daltónico. Pero ahí está, este es mi número, esa es mi razón un poco extraña, pero ahí está. Es un disco que está en mi vida. ¿Voy yo? Vas, Sí, vas. Cagua. Sí, el siguiente disco que voy a mencionar es uno que realmente fue, yo creo que tanto de los primeros discos como de las primeras bandas que yo escuché dentro del metal, Ujú. que no es entre comillas metal, es decir, Ok. es decir que es una banda de metal, sí, pero que no está dentro de lo que es muy característico de las clásicas bandas de metal, que guitarras y todo esto, son chelos. Entonces esta banda se llama Apocalíptica. Apocalíptica. Y de los primeros discos, de Sí, las sí, primeras sí. bandas que yo escuché de metal, pues fue Apocalíptica. Con ¿no? los covers que hacían Ajá. de las rolas clásicas. Y fíjate que a mí no me gusta que ellos toquen covers de Metallica. Me gusta cualquiera de sus canciones que ellos mismos han sacado, menos Ajá. las de Metallica. Pero Algunas nada más las dos. rolas que ellos sacaron fueron ya con batería, ¿no? Sí, Sí. tienen batería. O sea, son 3 chelistas y el baterista. el baterista. A veces No incluyen había otro un cuarto. Ajá. A veces lo incluían. Ujú. Ajá, pero sí, este disco se llama Reflections. Ah. Es la verdad es que un Sí, discazo. el que trae el cello, una mujer En una espalda, ajá, ese es un discazo, la Buen verdad. disco, sí, Y buen de hecho, creo que lo compraste tú, ese Sí. disco, todavía lo conservo ahí, ya está un poco rayada la portada, porque es una versión, digamos, un poquito más completa, porque salía como que el disco, digamos, normal, con ciertos temas, una versión extendida y una versión en vinilo, me parece. Y nosotros tenemos la versión extendida, hasta incluso hay un DVD o algo así, con videoclips Ah, sí. del grupo. La verdad es que es un discazo, si tú lo escuchas, para hacer lo que ellos hacen, que es tocar metal con chelos. La verdad es que es muy, muy hermoso lo que hacen, porque tocan esos temas tanto románticos, un poco tranquilos, y otros un poco más pesados, ¿no? Y punch. La verdad es que te llena de energía y te llena así como que de esa sensación de decir, no manches, qué hermoso están tocando el Sí, chelo. es que se oye la limpieza de las notas en los instrumentos, y Ujú. muy chido, Sí. pero no dejan de tener pues la batería siempre le da ese poder, ¿no? Sí, entonces la verdad es que para mí es un discazo, y ese sería como que el siguiente disco que recomiendo también que lo escuchen. Muy Sí, bien, ese sí, disco muy lo buen compré una vez que cuando vinieron Apocalíptica, estuvieron en el Foro Sol, como en un festival cuando estuvo Korn. Pero ya Marilyn habían Manson. tenido, Sí, ya. porque habían venido antes al Foro Alicia, foros muy pequeños. Sí, muy pequeños. Porque eran, pues, música subterránea, no se escuchaba mucho. Ujú. Ya después de los covers que hicieron, antes de hacer sus discos propuesta, ese disco de Reflexión, tuvieron muchos covers y se dieron a conocer y ya entraban a los festivales ya más grandes y los Sí. foros más grandes. Pero sí, ellos vinieron antes en los foros subterráneos. Sí, yo ahí los vi en vivo, digamos. Nunca fui a los foros más pequeños a verlos, y a raíz de eso me interesé mucho más en su música y fue que conseguí ese disco también. Pero la verdad es que sí A mí lo que me impresionaba eran las matas de esos cuates. Ah, cuando le hacen pero Sí, un está pelo, genial. yo creo que cualquier mujer... No es de Van Art, ¿no? Es como una marca más cara, seguro, la que usan. Sí, porque tienen, no manches. Sí, y aparte creo que ellos son de Finlandia, algo así, ¿no? Me parece. Ajá, sí. Ajá, Sí, entonces son son nórdicos, unos güerotes nórdicos, altotes sí, con sí, sus sí. matotas, imagínate, ¿no? Y como Entonces, vikingos, sí, ¿no? decías, Ajá, entonces, wow, qué sí. hombres. ¿Qué pasó? Todavía sí. Vic? Eso sí, y después de ver al reverendo, pues también. Sí, aquí nada más nos ofrecen a Silverio, ¿no? Pues no. No, pero muy buen disco, la verdad. Muy la bien, verdad, yo lo en el recomiendo. número 6 tengo al segundo disco de Silvio Rodríguez, un álbum de 1978. Este disco tiene Canción del Elegido, La Familia, la Propiedad Privada y el Amor, la clásica rola de Ojalá,
La era está pariendo un corazón, resumen de noticias, debo partirme en dos, óleo de mujer con sombrero, aunque no esté de moda, ¿qué se puede hacer con el amor? Y la rola que le da el nombre al título al final de este viaje en la vida. Este es el segundo disco de Silvio, como dije, la introducción como decía, cronológicamente conocí el Canto Nuevo, entonces ese disco pues fue el primero que escuché y pues de ahí me atrapó y sigue siendo Silvio hasta la fecha mi cantautor preferido. Wow, qué gran disco, la verdad, grandes canciones. Son las clásicas del movimiento del Canto Nuevo y las clásicas de Silvio. Esas nunca faltan en sus presentaciones. Así es. Y me recuerda al disco de los Bunkers. Donde le hacen, vienen estas rolas. Justo esas canciones. Ajá. Digo, yo disfruto mucho ese disco de los Bunkers porque realmente la trova es uno de esos géneros que sí me gusta, pero que me llega como a aturdir tenerla tanto tiempo, ¿no? Como muchos otros que se me hacen ritmos como el reggae o cosas que el reggae se me hace un poco monótono en sus notas. Entonces disfruto unas rolas, pero ya después de un concierto digo, ya quiero otra cosa, ¿no? Sí. Entonces Silvio se me hace bastante bueno en lo que escribe, pero el ritmo de la trova se me hace así como que es chido. Son para momentos especiales. Exacto. Pero por supuesto que es un gran compositor, cañón. Entonces, y estas pueden ser representantes no solo de él, sino de todo el género. Sí, exacto, de todo el género del Canto Nuevo. Pero este disco me causó mucha frustración, ¿sabes por qué? Porque yo quise aprender a tocar guitarra porque me encantaba, pero empecé con eso, no manches. Entonces obviamente fue un completo fracaso y también un fracaso de los maestros, porque ¿cómo vas a empezar a tocar con trova de Silvio Rodríguez? ¿Quieres aprender con los Ramones? Empiece con los Ramones, empieza con el Círculo del Sol, el Círculo de... pues así están hechas muchas rolas, sí, y las puedes interpretar muy fácilmente. Pero no, entonces fue una cuestión de frustración, pero no tuve el asesoramiento necesario. Entonces de ahí me frustré y opté por los tamborazos. Sí, y demuestra justo que también son bastante buenos. Sí, por supuesto. Hay una virtuosidad impresionante. Tú lo sabes, Miguel, el tocar la guitarra y cantar. Sí, bastante. Son dos cosas distintas, sí, y a veces arrítmicas. Y entonces sí es complejo. Me recuerda, sale al caso un poco, pero a Manzarek, que era de The Doors, que tocaba justo los ritmos del bajo y a su vez la parte del órgano. A mí se me hace impresionante lo que hacían, ¿no? Como que si tuvieras dos cerebros, ¿no? Porque son dos personas diferentes, una en la mano izquierda y otra en la mano derecha. Sí. Pero bueno, ahí está, muy buen ritmo de trova. Muy bien. Y voy yo, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no me avisan? Del número 5 ahora vamos. Yo escogí, esto lo mencioné en la lista de rolas, pero el disco se llama La Flaca, igual que el sencillo de Jarabe de Palo. Entonces el disco, así se llama el disco. El disco se llama La Flaca. Es el primer disco de estudio de Jarabe de Palo, donde justo trae esta misma canción de La Flaca, pero trae bastantes rolas que a mí me hacen sentir a gusto, ¿no? Se me antoja inclusive para ir a la playa o cosas así. Me puedo aventar este disco completo. Les menciono algunas rolas que es Quiero ser poeta, que es muy buena canción. Por supuesto, La Flaca, una canción que a mí me encanta tocar, inclusive interpretar, que se llama Grita, del mismo Jarabe, El Lado Oscuro. Son canciones que en lo personal a mí me gustan mucho, pero además este álbum me lo puedo aventar completito sin problema y disfrutarlo bastante, ¿no? Y todo lo que ya he representado, si no saben lo que mencioné respecto a Pódones, vayan a ver el otro día también después de acabar pero se me hace un músico bastante, pues, vivo, ¿no? Que quería disfrutar de la vida, entonces por eso también elegí este disco de La Flaca de Jarabe de Palo. Sí, es muy buen disco. Sí, este muchacho tenía el don de la palabra, ¿no? Escribía poesía en sus rolas.
Sí, Me acuerdo de las últimas veces que lo fuimos a ver, que incluso fue en esa, ¿no estuvo? Ajá. ¿Fuiste en esa? En Sí. el auditorio. Fue como que un además. poquito más acústico, Íntimo. ¿no? Ajá, más íntimo. Ajá. Sí, sí, y me encantó. Yo lo fui a ver varias veces, pero a lo que voy es lo que tú mencionas, como que estas mismas canciones en versiones distintas. Ujú. Lo hacía, de hecho fui al Metropolitan a ver como si trajera una big band, ¿no? Así con sax y demás en órale. también, y tiene un disco así donde justo en el mismo disco antes de tocar cada canción menciona una pequeña intro de por qué escribió esta Una canción, historia. de dónde la sacó, cómo se inspiró. Entonces me encanta, o sea, Bogdan Sí, es bastante bueno en compartir esas cosas que a veces los músicos no la comparten tanto. Ujú. o que nada más reflejan dentro del tema, ¿no? Y no te dan como que El un contexto, ajá. ¿no? De- Entonces a mí me gustó esa parte, ¿no? Porque hasta incluso te llega más la canción, ¿no? Te sientes, De por hecho, ejemplo, sí. si muchas canciones son incluso románticas, ¿no? Y te sientes así como de, ¿no? Con ese amor, ¿no? Que él a lo mejor lo interpretaba para la vida o para alguien, no sé. Entonces también a mí me gustó en esa ocasión cuando lo vimos, por eso. Sí, exacto. Ujú. Pues listo, ese es mi quinto lugar de álbumes. Ok. El mío es de un grupo inglés llamado Gorillaz. Mm. Es su segundo álbum, salió en el 2005, se llama Demon Days. La verdad es que este disco es muy bueno, de hecho es yo creo que de los discos que alzaron al grupo, ¿no? Para realmente posicionarse a donde están, ¿no? Internacionalmente. Ahí es donde viene el Feed Goolings. Ajá, Feel Good Inc., There o algo así. There. Ajá, y varios éxitos de la banda que ahorita son de los top Clásicos. del grupo salieron allí. Pero la verdad es que si escuchas todo el disco, la verdad es que es muy, muy, muy bueno. La verdad es que hace varias mezclas. Por ejemplo, de por sí el grupo hace varias mezclas dentro de su música, el propio rock, el hip hop, por ejemplo, o rap, que ¿no? gracias a ellos a mí me gusta de repente ese género, ¿no? Ujú. Por ejemplo, no recuerdo cómo se llama una de sus canciones, pero viene igual en este disco, que incluye mucho esa parte muy hip hopeada, por así decirlo, que la verdad es que me gusta, ¿no? Y es como que de las que más me gustan dentro de la canción, imagínate. Experimentan bastante, inclusive Sí. recuerdo la voz que utilizan ¿cómo se llaman estos megáfonos? Ah, ¿no? los Que no megáfonos. recuerdo. Y que con eso cantan, ¿no? Y te da una nota distinta de la canción, entonces sí, bastante Sí. experimental también. Sí, mezclan pues lo que es la electrónica, el hip hop, de repente apenas recientemente hicieron una colaboración creo que con Bad Bunny, Bad ¿no? Bunny, de lo último. Ajá, que pues digamos eso, cada quien, ¿no? Pero hasta cierto punto no es tan raro porque ya incluye a otros artistas con un estilo muy similar, ¿no? Nada más por el hecho del nombre, de la reputación de este artista, pero al final de cuentas es las mismas mezclas que ha hecho, no siempre, pero sí con cierta frecuencia ha hecho esas mezclas. La verdad es que este disco es muy bueno y sí, recomiendo que lo escuchen completamente. Nada más los clásicos éxitos que de por sí ya salen dentro de ese disco. La verdad es que sí es un muy buen disco. Sí, de hecho es parte del headline del Coachella 2023, justo Gorillaz es yo creo que de los Sí. tops. Ahí, yo creo que, ¿cómo se llama? Damon Albarn. Ajá. Ah, sí. Damon Albarn es pues toda la cabeza de este concepto de Gorillaz. Y me encanta de Gorillaz también su concepto visual, ¿no? Yo veo independientemente de la calidad musical, también esta cuestión de lo fuera de, que era las animaciones, ¿no? Sí, de hecho han logrado hacer animaciones muy padres, inclusive en vivo, ¿no? Porque fuera de hacer un video o así, recuerdo mucho una entrega de un Grammy donde hicieron colaboración con Madonna. Y donde parecía que Madonna realmente estaba interactuando con los personajes de Gorillaz. Y ya tiene un montón de tiempo. Si Sí, ni hoy en ya. día no tenemos como que esa tecnología para decir, ay, ya hay hologramas, ¿no? Pero en ese tiempo se vio muy, muy impresionante, ¿no? Ver que salen los personajes. Porque hasta incluso yo tenía esa ilusión de que, ay, quiero ver en vivo esa banda, pero ver a los monitos, ¿no? Ya después vi un video en vivo y digo, ya, ¿qué hora salen, no? Están todos los músicos ahí. Sí, Pero sí, la verdad es que sí es un muy buen grupo. Y este disco, la verdad es que es muy bueno. Lo recomiendo. Muy bien, pues ahí Está bueno. Gorillaz. ¿Cómo se llama? Damon Days. Damon Days. Damon Days.
Bien, Listo. yo tengo un disco igual es del 79, pero yo, de 1979, pero yo este disco lo escuché como en el 84, 83, pero es una recopilación de 3 discos que hicieron los Ramones, que empezaron a tocar en el 77, en el 76 con el disco Ramones, el Lay Home en el 77, el Rocket to Russia del 77 también, y en el 79 hacen este disco que fue el primero que escuché de Ramones, que es el It's Alive, que es un concierto que hicieron en Londres, y grabaron toda la recopilación de esos 3 discos. Pásate ese para presumirlo. Bueno, aquí está el Rocket to Russia. Ajá, Este es para que vean que acá el Pacheco tiene caray, los todo vinilos. polvoso. Ya está todo Pero aquí polvoso. está el Rocket to Russia, que es en el mismo año que sacaron el concierto lo grabaron en el 77, pero lo masterizaron y lo reprodujeron hasta el 79. Y yo lo escuché hasta aquí, pues eso fue en Londres y en Estados Unidos, y la música no llegaba como ahora que llega al siguiente día. Pues llegó como en el 81, 82 aquí. Y era dificilísimo encontrar esos discos. Y como decíamos, pues solamente lo podías escuchar. Yo este disco lo escuché en un cassette también. Grababan y empezaban a vender cassettes y la banda solamente lo podía adquirir de esa manera. Porque conseguir el disco como tal era... Sí. No, pues no. Era, y caro, ¿no? Y carísimo. Entonces, pero ese disco lo ponían una parte que viene, la de Hey Ho, Let's Go, con otra rola, no sé qué, pero eran como 2, porque ya ves que duran bien poquito, pero ponían las 2 rolas, los sonideros para bailar punk, y se hacía el slam en las calles. Yo creo que lo más común es la de Bistro Pop. Ajá, Bistro Pop. Y I Wanna Be So Dead, ¿no? No, Hot, no sé qué se llama esa, pero son muy parecidas también. Bueno, y era de como tienen tanta variedad los Ramones. y venía y seguía la siguiente rola, entonces seguías bailando y se hacía el slam, un slam muy loco en los años 80 en los sonidos. Entonces fue como el quiero ese disco, ¿no? Quiero esa. Y ahí fue la introducción al punk rock, independientemente de los grupos que estaban tocando ya como que hacían covers precisamente de los Ramones, que ya después hacían música propia, como el Rebel de Punk, por ejemplo, ¿no? Entonces esos ya podías ir a escuchar punk, pero el primer contacto con esa música igual también fue muy fuerte, pero fue a través de ese álbum en vivo, It's Alive de Ramones. Perfecto. Pues vamos con el número 4. Para mí, un gran disco es Hasta la Raíz, de Natalia Lafourcade, por muchas razones. Uno, considero que Natalia es una gran música, o sea, realmente en México considero que es de lo más importante que tenemos en la actualidad. O sea, así como podemos decir que Juan Gabriel, que Manzanero, que muchos cantautores pasan a la historia de la música mexicana, todavía no llega a ese punto, pero creo que Natalia va a llegar a eso. Yo creo que cuando planteábamos hacer un programa sobre músicos desvalorados, creo que podría ser una parte de Natalia. Podría ser. ¿Por qué? Porque yo creo que su calidad tiene ese sentido. Ella es una músico de música popular para a través de los tiempos, por la calidad que te representa su música. Sí. Y su transición, ¿no? Que ha tenido, que en un principio cuando era muy joven era como más, un poquito rockera, adolescente, ¿no? Su música, y ahorita pues a lo que ha llegado. 2000, ¿no? Empezó con esa. Pero sí, y sí, pero la verdad justo es que eso. Esa evolución la verdad es que le favoreció mucho. La verdad es que yo al menos sí me siento muy, muy orgulloso de lo que al menos ella hace, un orgullo ajeno,
la verdad es que como dicen es una gran artista, ¿no? Y recuerdo una ocasión, no tiene mucho, creo unos Grammys, ¿no? Que según estaba nominada y ganó precisamente ¿cómo se llama? No, bueno, sí, es que fueron diferentes categorías. Ajá. La de ella sí ganó el Grammy, o Ajá. sea, ganó la categoría de regional mexicano, no sé qué, y en otra ganó Bad Bunny. Pero creo que era de las más, Pues sí, de las categorías más altas, ¿no? Más más representativas. prestigiosas, ¿no? Ajá. Pero no era Bad Bunny, era otro, ¿no? No, ¿verdad? Era No, otro era reggaetonero. Ajá, pero era algún reggaetonero. Maluma. El Maluma. Ajá. Y el chiste es que hasta incluso la pasaron en su cara así como de... ¿Pero qué se puede esperar? Sí, ella conoce la industria musical. Pues Tampoco sí, no era una gran ciencia saber qué podía Pero pasar. aún eso. así, de todas maneras, igual alguien que conoce de música y valora pues el arte y lo que hace ella, pues también pondría esa cara, ¿no? Así como En de, todo caso, ella está incluso en el nivel de decir, yo no voy al Grammy. Claro. O sea, porque esa es una industria que no me interesa. Yo estoy con la música y estoy en donde debe de estar un artista. Pero aún así les da como que cierta reputación eso, ¿no? A que no tenga verdaderamente un mega valorzazo. Sí, es que yo creo que están a otro nivel. Digo, no quiero hacer comparaciones, pero hoy en día yo veo a esta chica Billie Eilish, por ejemplo, y su hermano. También hacen increíble música fuera de la industria, están dentro de ella, pero también han ganado Grammys, han estado y ganado el Oscar inclusive, que es otro rubro, es del cine, pero incluye música. Y Natalia ha logrado eso, o sea, ha estado en los Oscars, ha ganado Grammys, ha hecho tantas cosas. Pero hablando muy específico de este disco, digo, yo no soy el experto en producirlos ni la forma en que se hace, pero tengo la noción de cómo se hacía antes y hoy la música, ¿no? Hoy es muy práctico, así como compartimos este podcast con ustedes, muy prácticamente en muchos medios, ¿no? De comunicación ahora. Ya hace 20 años Era bien complicado, y la forma en que hoy se graba un disco, podría en la pandemia el Cagua mandarme su pista de bajo, el Pacheco mandarme su pista de batería y yo incluir mi voz y demás, y armábamos un disco, y así lo hacen y lo siguen haciendo, ¿no? Y la tecnología ya les permite eso. Pero este disco fue grabado en conjunto, en un lugar con todos los músicos. A la antigüita, por decirlo de alguna manera. Y creo que la esencia que puedes capturar con eso es bien distinta a nada más mandar tu pista, ¿no? Y seguir como un ritmo y cuadrar el que todos sigan el ritmo, pero el grabarlo así le da un toque distinto. Inclusive si pueden buscar, existe un documental con todo esto que les menciono, que hicieron acerca de este disco de Hasta la Raíz, y esa canción en específico también es compleja, ¿no? Esta fue autoría o coautoría con Leonel de lo que era Sin Bandera, o creo que ya regresaron, pero también es un cuate muy bueno para la composición, y justo retrata en ese documental lo difícil que era poder crear esas canciones y grabarlas, y aunado a eso todavía hacerlo de esa manera, ¿no? A la antigüita, como dice el antiguito, no sé, como dice el Pacheco. Pero creo que todo eso me encanta del disco, todo lo que involucra al artista como tal, cómo lo grabaron, lo que representa para mí en la música en México. Lo podría sin problema ponerlo en el top del primer lugar, pero... ¿Ese lo pondrías para viajar en tu carro? Sí, también lo disfruto, ¿no? Además de esto que decía ya, sí, o sea, sí podría escucharlo sin problema todo el disco. Y de ahí surgió, creo que, no recuerdo ahorita la canción, déjenme ver las rolas, pero hay una que hace con Nunca es Suficiente, para colaboración con Los Ángeles Azules, que hasta después la gente decía, pues esa es la de Los Ángeles, ¿no? No, pues es de Natalia, pero se volvió muy viral esa canción, ¿no? Esa colaboración. Yo creo que de las más escuchadas hoy en día, ¿no? Del propio grupo. Pero ahí fue al revés, generalmente los artistas que colaboraban tocaban las rolas de Los Ángeles Azules, y ahí fue al revés, Los Ángeles Azules tocaron la rola de Natalia, y sí, se introduce en todas las esferas sociales esa rola, ¿no? Cañón, sí.
Pues ahí está, es mi cuarto lugar. Muy bien. También, aparte de ese disco, bueno, este es un poquito ajeno, pero un disco que también vale la pena mencionar, bueno, que tiene un cierto tono muy artístico para mi punto de vista, es por ejemplo el de música de fondo de Zoé, que es un unplug. Por ejemplo, está muy bien producido ese disco, que incluso algunos críticos de la música y todo eso, que se ponen a pensar realmente cómo lo hicieron, porque es muy complicado hacer un unplug y que los detalles de todos los instrumentos sean muy notables, ¿no? Sí. Pero entonces eso tiene que ver entonces más con un proceso de ingeniería, ¿no? Pues yo creo. Es el unplug de MTV, ¿verdad? De Sí, Zoé. de Zoé. También es un muy buen disco, la verdad es que también Pero, vale la pena pero entonces escucharlo. la calidad musical pues está Sí, o sea, todo está bien producido, o sea, vale la pena también. Pero el que voy a mencionar que realmente está dentro del top es el disco, igual para mi punto de vista muy artístico, el de Re del Café Tacuba. Ah, ok. Este disco la verdad es que es para mi punto de vista igual de los primeros discos que escuché de música, yo creo que fue el Re. ¿Tú fuiste con nosotros a ver ese concierto? Sí, de aniversario, de este disco, y lo tocaron ese disco completito. por los expertos, ya sea con S o con X, pues está considerado como el número 1 dentro del rock, ¿no? De México. De México, el Re. Sí, porque hace muchas mezclas y referente a la música mexicana, música regional, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo el guapango, o que por ejemplo cualquier música folclórica, por ejemplo hace hasta mezclas, de banda, ¿no? ajá, hace mezclas hasta incluso de funk, ¿no? Con la de, ¿cómo se llama esta? Espiral, no. No, la de sí. la de Baile y el Salón, por Baile y el ejemplo, Salón. ¿no? El tipo disco, otros Gata, tipos, ¿no? ándale, por ejemplo, otras casi heavy metal, ¿no? O sea, El Borrego. el Borrego, Esa canción. o sea, hace muchas mezclas, ¿no? Pero parte de ese disco es que hace esas mezclas de todos estos géneros, y la intención de ese disco es por esa diversidad de música que tiene México. Entonces, la verdad es que para mí es un disco que es muy artístico, ¿no? Y más que está producido en parte por Gustavo Santaolalla, argentino también, músico y productor muy reconocido aquí en Latinoamérica. También parte de la temática del disco es un poco reflexiva, porque hace referencia al ciclo de la vida humana, ¿no? Sí, claro. Entonces, hasta incluso una de sus canciones, no recuerdo cómo se llama, hace referencia a específicamente este tema. No recuerdo cómo se llama. La de Espiral, ¿no? Creo que sí, no. Es que no recuerdo si Espiral, pero ahorita la buscamos. Ajá, pero, o sea, el disco en general como que toca esos temas, ¿no? Y parte de ahí salen sus éxitos, ¿no? Como La Ingrata y entre otros, otros temas que ahorita son muy reconocidos dentro del grupo, ¿no? En toda su discografía. Mira, se llama 24 horas. El de la infancia, eso es como de banda, ¿no? Ajá. Es como que de las balcón, primeras, el ciclón, o no, algo así. El aparato, el ciclón. Ajá, es esa específicamente, la que habla de eso. Pero casi toda la discografía hace referente a eso. Por eso ponen en la portada un caracol, porque trae ahí la figurita de esa espiral de infinito, casi, ¿no? Pero sí se meten como que en esa temática. Y parte de este disco es porque ellos pues se hicieron reconocidos hasta incluso a nivel internacional, ¿no? Otros artistas igual los reconocieron como que es un gran grupo mexicano, ¿no? Pero sí, este disco la verdad es que es uno de los que hasta incluso yo también lo tomo como referencia, como para poder yo crear música también. O sea, este disco la verdad es que sí me encanta por la mezcla que tiene con la música mexicana. Yo sí me veo reflejando mi propia música o mis ideas basados en este disco. La verdad es que sí es muy buen disco y lo recomiendo muchísimo. Sí. Tuvimos la oportunidad de escucharlo completo en vivo cuando dio un concierto en el Auditorio Nacional, exclusivamente, no recuerdo qué número de aniversario del disco fue, 25 o algo así, pero justo me encantó cuando decía Rubén Albarrán, porque ha sacado otros discos posteriores, más actuales, que la verdad a mí no me han gustado tanto. Pero ese día dijo, a ver, cabrones, ¿no? Así,
no me empiecen que, a ver, no caer eso, no vamos a tocar nada de eso, ¿no? Así esperaban eso, no, y se aventaron así completito el disco. Y muy buena experiencia en lo personal. Y la otra, Borrego, me gusta mucho porque justo creo que eso pasa mucho en la música, de que van, y lo hemos platicado, que hay gente que va y que inclusive está platicando mientras está tocando a alguien y yo no lo puedo concebir, así de, ¿a qué vienes si no has hasta escuchar la rola de Eres? Entonces, y Borrego justo hasta hace mención de Magneto, ¿no? De este grupo de boy bands, ¿no? De que escucho Magneto cuando está mi noviecita, dice, ¿no? Entonces, está bueno, está muy bueno, muy buen disco. Muy buen disco. Y ya tiene años, es del 94 y fue producido... Sí, pues fue de los primeros, creo que fue el segundo disco, el tercer disco. Y creo, sí, ese es el segundo álbum. El segundo, sí, entonces, pues sí, ese disco es histórico, sin duda. Vientos, pues, ¿cuál es el...? ¿Quién sigue tú, no? Yo voy, vamos al cuarto. ¿No, verdad? Sí, en el cuarto. Pero pues te digo, no entendieron el albur. Para mí el cuarto disco sería, es que no es un disco como tal, eso fue como en el 82, fue como en el 84, es una recopilación, ya existía piratería en ese tiempo. Entonces hicieron un disco de una recopilación que vendían en los tianguis, de los discos copiaban la rola, entonces era un disco del rock clásico que es ahora, donde venía La Mujer de Negro, donde venía el Blues de la Cabaña, donde venía el Paranoico, todos estos éxitos del rock clásico, los Doors, la Woman, todos estaban todos en ese disco. Pero sí es un disco, ¿cómo te diré? Es un disco, es que en ese tiempo era recopilación pirata, pero incluso venía en una funda blanca, no tenía ni portada ni nada. Es lo que decía, o sea, no es uno de estudio que hayan hecho. No es uno de estudio, es uno que hicieron piratas. En ese tiempo lo grababan del disco original y empezaban a hacer eso. Entonces traía todas las en ese tiempo le llamaban rock pesado, que de hecho ahí venía también Susi 4, una rola, Hard Rock se llama su rola. Entonces ese disco de recopilación a mí me lo prestaron, un vecino que le decían en lagañas, y yo decía, bueno, sí, porque le sale en lagaña, ¿no? Pero no manches, una vez lo vi, sí tenía un grave problema de infección, pero era así como, no manches, con razón le decían en lagaña. Pero ese disco fue como uno que marcó también, pues mi vida, porque era el rock clásico escuchado por primera vez, y entonces lo ponía y se hicieron, pues ahí estaban todas las rolas clásicas de los años 70, ¿no? Yo tengo un disco recopilatorio igual, pero es de música electrónica, con el cual a mí me empezó como que a llamar más esa música. Por ejemplo, es no sé si era una discografía o qué, o cómo estaba, Sector Beat. No sé si es una discografía. No, Beat que no, lo sacó sacaban recopilatorios de la radiodifusora Beat 100.9. Son ellos, y un recopilatorio de ellos, el volumen 3. La verdad es que ese disco me gustó mucho. A mí me empezó a gustar, justo también escuchaba el Top 10, sacaban los sábados, o no sé si lo siguen haciendo, ya no he escuchado frecuentemente Beat, pero estaba muy bueno en esa época, como que había muchos artistas emergentes de electrónica, de lo que le llaman más como el house, le llamaban, ¿no? En ese ramo de la electrónica. Estaba muy bueno, yo también lo recuerdo y tenían buenas canciones. Sí. Entonces ahí está. Ya vamos a entrar. Vamos a entrar a lo más alto del podio. Los tres primeros. Los tres primeros. Yo en el tercer lugar puse, por supuesto, al Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Que esto yo creo que ya sí es muy conocido para aquellos que conocen a Pink Floyd y el rock. Pues también es un clásico de la música universal. Exacto, es como para ponerlo en Universal Stereo. A los niños en el kinder, de una vez que se vayan educando. Sí, claro. Esto es música.
Sí, entonces ese, por supuesto, por esto que ya conocen muchos, es un gran álbum representativo, como ya lo mencionaron, a nivel mundial inclusive. Y para mí pues, representa eso también, ¿no? Entonces también lo quise incluir aquí dentro del top 3 mío personal. Y sobre todo porque he tenido oportunidad, pues nunca he visto a Pink Floyd en vivo, ¿verdad? Pero ni los veremos. Pero pues sí he tenido de presenciar algunas veces cuando ha venido Roger Waters y cuando tocaron estas rolas de este disco, pues sí, fue para mí impresionante presenciar eso, ¿no? Yo creo que había gente llorando, ¿no? No lo sé, pero era como estar en un trance, sí, por llamarlo de alguna manera. Entonces fue muy buena experiencia poder presenciar esta música en vivo con Roger Waters, que no era Pink Floyd, pero bueno, ya sabemos todos ese tema. La historia. Pero sí es obligado ese disco, ¿no? Yo siento que pues, incluso dentro de la cultura, ¿no? Como tal, de la música en general, yo siento, no sé, a mi punto de vista, que este disco sí es como que... Si lo tenías como primer lugar, ya te lo ganó. No, o sea, sí lo tenía yo mencionado, bueno, anotado aquí como parte de eso, ¿no? De que se tiene que mencionar y que sí, dentro del gusto independiente de cada quien, sí es como que obligado a escuchar este disco. La verdad es que es un muy bueno, ¿no? No sé en qué posición esté dentro de la lista top de los debe grandes de estar en los primeros referentes. días, sin duda. Sí, porque sí es un discazo, la verdad. Pues ahí está, no hay mucho que hablar de eso. Yo lo puse ahí en el top 3. Bien, entonces bien, es el tercero, ¿ah? Sí. En tercer lugar yo pongo el disco de Ligas Mayores, bueno, así se llama el disco, Ligas Mayores de Tronic, que este grupo ya lo he mencionado varias veces, que es un grupo chileno, a mí me gusta mucho, que es de rock punk. Pero ya no están juntos, o sea. Sí, yo creo, ajá. Solo que ya no han hecho tantas presentaciones. No, de hecho hay varios integrantes que están aquí en México. Ah, sí. Okay. Nada más que ya no se han presentado tanto. Yo decía que como que ya no han trabajado. Sí, han sacado discografía, tienen discos, no sé si desde hace como 1 o 2 años. Ajá. Invitarlos, igual. Sí, y este disco la verdad es que es de esos discos que para muchos fans de ellos es como que supuestamente una obra de arte para el trabajo que ellos hacen, ¿no? Porque está muy alejado de lo que comúnmente está dentro tanto del género como de sus propios materiales, ¿no? Porque está en un punto más reflexivo ante la vida y en la superación, que la verdad es que en la época de cualquier adolescente, ¿quién hubiera querido escuchar música que te ayudara a salir adelante, ¿no? Que te dijera, ¿sabes qué? Pues el mundo está de la chingada, tú échale ganas. Eso hacen BTS, ¿no? Con sus rolas de adolescentes que enseñan muchas letras así como de superación y de autoestima y cosas así. Aunque ellos no representen aunque ellos no la los realidad. vean, ellos eran unos esclavos, ¿no? Ajá, pero esos sé libre canijos... cuando esos güeyes trabajan. Trabajas. Sí, entonces estos canijos sí se metían como que en ese punto realista de darse cuenta de que pues todo el mundo está de la fregada y que aún así hay que echarle ganas y hay que enfrentarse a las cosas, ¿no? Entonces, pero no como el tema de un libro de autoayuda, ¿no? No, o sea, todo lo contrario, sino tocando realmente la realidad del mundo, ¿no? Y enfrentando todo eso y como que tener en cuenta que hay alguien que mínimo por el lado de la música está a tu lado para enfrentar todas esas cosas, ¿no? Y te digo, siendo un adolescente, casi, pues, ¿quién nos necesitaba en esa etapa de nuestra vida? Alguien que nos escuchara y nos alentara a eso, ¿no? Entonces este disco como que es como que ese padre que nos hubiese gustado tener de adolescente para ayudarnos a salir adelante. Entonces por eso yo lo pongo en ese top. Pónganselo a Batman, ¿no? Ahí está. Yo voy a empezar, son los 3, son igual como al principio dije, tienen que ver con el gusto personal y una cronología. Voy a poner uno que es personal también, pero yo creo que también sí forma como parte de los inicios del rock clásico, del rock, de los padres del rock, pues es el Rock and Ríos de 1982 de Miguel Ríos. Es un disco en vivo en donde
pues es una figura en donde pues ya tenían un espectáculo como tal. Ese disco trae 2 baterías y trae pues luces y cuestiones que en ese tiempo pues eran de luces de esas todavía que los quemaban, ¿no? Y los hacían sudar como 3 litros de sudor en cada concierto. Pero tiene mucha energía y es pues el rock clásico. Yo creo que Miguel Ríos es un referente como aquí sería, no sé, Alex Lora, una cuestión así. Pero incluso Alex Lora tiene referencias de Miguel Ríos, que es todavía más antes, o a la par de ellos mismos. Pero creo que son podemos decir que los abuelos del rock, ¿no? Y más porque personalmente fue el primer disco que compré de portada y entonces traía todas las rolas, entonces en el disco traía todas las rolas escritas y entonces pues yo lo ponía en el tocadiscos y empezaba a cantar y era el rockstar, ¿no? Y ya me sabía, después ya me sabía todas las rolas, ponía todo el disco y todo el disco me sabía las canciones. Okay. Pero pues eso fue como por 2 cosas, sí, el encontrar a los abuelos del rock y por la cuestión de lo vivencial también. Digamos que fue el primer disco en donde pude leer las rolas y aprenderme las rolas. Y aparte, 2 rolas de ese disco, Sábado a la Noche y La Plaza del Pueblo, eran unas rolas que ponían en las tocadas y pues las bailabas, eran completamente bailables. Entonces todo eso conjuntó con ese disco que aparte pues tenía tecnología para grabar en vivo, que en ese tiempo era muy difícil de hacer. Entonces ese es mi tercer lugar. Tercer lugar. Pues yo de segundo puse a Kill 'Em All de Metallica. Sí. ¿Por qué puse Kill 'Em All? Porque de por sí ya habíamos comentado que coincidíamos mucho en que nos gusta el rock metal. Pero Kill 'Em All me hizo descubrir el género como tal, ¿no? Después descubrí muchas más bandas, inclusive mucho más de atrás y demás, pero justo lo que el Pacheco en algún momento platicó de sus rolas, ¿no? El Seek and Destroy fue una canción que también me voló la cabeza y que cuando lo escuchaba decía, ¿qué es eso, no? Y al investigar, pues llegué a este disco, por supuesto. Y me encantó la forma en que lo tocaban y demás, era algo nuevo para mí en ese entonces, por eso lo pongo acá, porque creo que a raíz de eso me hizo tener el gusto por este tipo de música o este género, indagar más, encontrar más bandas y demás. Entonces por eso el Kill 'Em All de Metallica lo puse yo como el top 2, ¿no? Es el segundo lugar. Más allá de que sea un buen disco, ¿no? Creo que para mí fue eso, ¿no? El descubrir este tipo de música y que me ha hecho muy feliz, ¿no? Musicalmente, descubriendo otras bandas también. Sí, ese disco ya tiene, ¿qué? Fue en el 81, ¿cuántos tiene? ¿40 años? Más de 40. Más de 40, fíjate. Y todavía yo lo puedo escuchar de la primera rola hasta la última sin ningún problema y volver a repetir. y para la carretera está muy chido. Está bueno. Y siento que ya no es lo mismo, ¿no? Su música de Metallica como este disco al que actualmente ya han sacado, ¿no? En este 2023. Seven Two Seasons se llama. No sé cómo se llama. Pues incluso hasta ya la propia industria, digamos, es como alguna vez, ¿te acuerdas en Ruido Fuerte hablaban de que hay discos que solamente los sacan como para poder hacer un tour, una nueva gira y 1 o 2 rolas de ese mismo, pero al final lo que la gente quiere ir a ver son las rolas anteriores y precisamente si no hay una rola del disco la gente va a salir enojadísima, ¿no? Entonces, lo que hace por ejemplo Kiss, ¿no? O sea, Kiss una nueva rola, ellos quieren escuchar las clásicas. Las clásicas, y si no van pintados, no es Kiss. Ajá, aparte. Sí, pero sí es un disco también de favorito de la industria, de cualquier lista de expertos. Tiene que estar Metallica, Okay. Listo, segundo lugar. En mi top del segundo
está un disco que la verdad es que a mí me gustó mucho cuando lo escuché, porque cuando lo tuve en mis manos, nunca tuve como que, digamos, esa idea de saltarme la pista para decir, voy a poner nada más la que yo escuché o la que me gusta, sino lo puse así, nada más. Y fui escuchándolo, ¿no? Conforme iba pasando cada track. Y me empezó a gustar, ¿no? Cuando le prestas atención a la música, siento que le tomas como que cierto gusto, ¿no? No es como lo menciono, de que a lo mejor dices, pues ya conozco ciertas canciones y las demás como que, están de sobra, ¿no? Sino que así como tal, me fueron gustando, ¿no? Por lo mismo de que los fui escuchando a detalle, ¿no? De qué es lo que viene, sin yo conocer realmente su contenido, por así decirlo. Estoy hablando del disco de Rosa Venus de Fobia. Es el 5º álbum, salió en el 2005, ya tiene algo de tiempo. Lo que me gustó mucho de este disco es que el ambiente en el cual tiene su música es algo que ya es característico de Fobia, que es como que una parte un poco ambiental, por así decirlo, y como que unas mezclas tanto a la vez rápidas, por lo que hace Jay de la Cueva, la batería. Como también otros aspectos más tranquilos, ¿no? Más suaves, pero también la temática de las canciones y todo eso, como que son canciones que realmente, al menos en mi vida, sí han como que reflejado algo, ¿no? Entonces, como que le tomo un poco de cariño a este disco, y más por lo que ya hablé en el video o en el podcast del top de las canciones, que pues hay una canción que realmente pues me marca, ¿no? Por así decirlo. Entonces, yo creo que este disco es uno que sí, obligadamente puedo poner en la carretera, ¿no? Y escucharlo completamente. Pero sí, ese es mi top 2. Yo la verdad no conozco ese disco completo, algunas rolas nada más. Pero nada más conoces el jabón. Pues de hecho, el nombre del disco Rosa Venus fue inspirado en el jabón, literalmente en el jabón Rosa Venus. Sí, porque es el que se utilizaba, o se utiliza el jabón chiquito en los lugares de los hoteles, ¿no? Dicen. O sea, son historias urbanas que por ahí aparecen, ¿no? Muy bien. Yo sigo con los abuelos del rock. César Costa. No, fue un disco de 1986, una recopilación que hicieron del 60, más bien del 70, porque Three Souls in My Mind, sus primeros 3 discos eran versiones en inglés, y ya después, a partir del Chavo de Onda, empezaron a tocar rock ya en español, y el Chavo de Onda, la Devaluación, hasta como del 70 al 86, toda esa, hicieron un disco de recopilación, 15 éxitos. En el 82 fue que se hizo ese disco, todavía con los abuelos del rock, con el Charlie en la batería, el Alejandro Loria y el Ernesto de León. Todavía ese disco fue casi de los últimos, porque se separaron en el 85, en el 86, y en esa hicieron pues ya la recopilación de todos los discos de los 70s. Entonces viene pues el Chavo de Onda, el Abuso de Autoridad, todas las clásicas rock del rock urbano. Exacto. Entonces los abuelos del rock, ya después empezaron a salir lo que se llama el género del rock urbano, canciones en español. En ese tiempo había un disco también recopilatorio de las bandas que existían en ese tiempo, que muy pocas sobrevivieron, donde estaba Todos me llaman un perdido, La borrachera de ayer, pero pues se queda como... La borrachera. Del... Pensé que estabas... Entonces, ese disco del 82, yo iba pues en sexto de primaria, y fue como mi acercamiento. A mí me gustaba el rock que ponía, el rock de los 60s, el Perro Lanudo y una rola Popotitos. Pero cuando escucho eso, es como, pues era lo que se escuchaba aquí en el barrio, en la calle. Entonces, claro, ya te empiezas y ahí, a partir de ahí te empiezas a dar como la cuestión de la identidad, ¿no? Que eres un rockero, con música con letras de rebeldía y toda esa situación. Entonces ese disco pues sí marca, yo creo que los de mi generación marca ese disco
como un infaltable en los en los álbumes del soundtrack de vida, y pues es ese el segundo. Muy bien. Pues pasamos a la cima. A la cima. Si se dan cuenta, no somos ni de banda, ¿verdad? Ni de cumbia, ni de norteña, pero no significa que no sean buenos discos, ¿verdad? Nada más es porque nosotros es lo que nos representa, ¿verdad? Claro. Y yo en el número 1 tengo al disco 10 de Pearl Jam, donde este disco me gusta bastante el grunge. Es un género que quizá no ha tenido tanto auge como otros del género del rock, y que tampoco han seguido tanto, ¿no? Está marcado como en un periodo de tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces, justo ese periodo de tiempo es donde más escuchaba música, y Pearl Jam para mí ha sido una banda que inclusive me incitó a querer aprender a tocar, por ejemplo. Entonces eso me gustó bastante. Y el disco 10 se me hace con bastante energía, ¿no? Simplemente escuchar una canción como Even Flow, pues se me hace muy poderosa, y aparte cuando ellos tenían pues edad joven, ¿no? Y tocaban estas canciones, Eddie Vedder se subía a parte del escenario, se bajaba con la gente, o sea, tenía una energía tal que eso me representaba bastante en ese momento. Y después se convirtió en uno de esos discos que en específico para Pearl Jam pues sacaron muchos éxitos de ellos están en ese disco, ¿no? Uh-huh. Como Black, ¿no? Y el clásico Tururú, Tururú, ahí lo van a encontrar. Entonces había otros representantes del grunge, como inclusive puede ser Nirvana, ¿no? Que después es como el mayor representante popular, ¿no? Popular podría llamarse, Soundgarden, ¿no? Con Chris Cornell y algunos otros, Stone Temple Pilots y más bandas que salieron del grunge. Pero creo que inclusive Pearl Jam se mantuvo vigente en cuanto a la música que hacía. El género pues ya no tuvo tanto auge, pero inclusive hoy está en activo. Y Eddie Vedder también considero que tiene una gran voz. O sea, es como cuando aquí en México hacían los comerciales de ese vino que era Bacardí o Pedro Domecq, no sé, que anunciaban con ese vocerrón. Ajá. Eddie Vedder se me hace que ya hiciste la prueba del añejo. Ándale. Justo así, que no le salió tanto, pero lo intentó. Algo así. Eddie Vedder tiene una tesitura de voz. No significa que sea el mejor cantante, pero me gusta cómo tiene esa tesitura de su voz y me agrada bastante. Entonces él, al escuchar a sus canciones, a mí me incitaba a aprender tanto vocalmente como musicalmente, interpretar algo, lo que sea. Entonces por eso yo puse 10 de Pearl Jam como mi número 1. Órale. Okay. Muy bien. Bueno, yo voy a mencionar mi número 1, que es un grupo que me gusta muchísimo. Yo creo que es de todos los grupos que conozco, de diferentes géneros musicales, yo creo que lo llevo en mi corazón. Que es el disco Barrio Estación de los Bunkers. Yo creo que es un muy buen disco. La verdad es que dentro de cuando yo empecé a conocer a este grupo, me llamó mucho la atención de su música. Por ejemplo, que su anterior discografía creo que fue el de Vida de Perros. Vida de Perros. Ajá, que fue donde me enganché con su música, ¿no? Y también parte por el cual también me incité a querer yo también a tocar, ¿no? Algún instrumento. No fue con ellos con el que inicié esa idea, pero sin embargo sí fue como que ese grupo que me incitó a pegarme más a la música, ¿no? Y la música pues yo la llevo completamente en mi vida y en mi corazón completamente. Y gracias al grupo y a este disco fue como que le agarré más cariño a la música como tal. Pero este disco tiene buenos temas, por supuesto, también dentro de sus clásicos, ¿no? De la propia banda. Pero este disco, sí, al menos para mí, me marcó dentro de la época en la que yo estuve, escuchando música. La verdad es que este disco me marcó mucho, porque sí, me hizo, como dije, apegarme mucho
a la música, ¿no? Y sus temas pues son, para mi punto de vista, son increíbles todos. Y son un poco distintos a los que incluso han sacado recientemente, ¿no? Ujú. La verdad es que sí es como que a mi punto de vista un poco más artístico, ¿no? De todos los discos que han sacado. Pero sí, es mi top número 1. Órale, ese disco lo hicieron un poquito antes de la separación. No, ¿No? ya Fue de tiene los más, ¿no? primeros. Fue de los No, primeros. es el quinto álbum. Porque o sea, después ya hicieron, tenían después de ese hicieron el de Silvio, homenaje, ¿o fue creo antes? que sí. Y después uno que se llama Velocidad de la Luz. Ajá, a partir de ese me parece que es donde ya se habían separado. Porque yo creo que la cuestión creativa o la separación de los Bunker, independientemente de que era pues cada quien hace su proyecto, yo creo que sí tenía como ya un límite sobre la creación de ellos como grupo, pienso que por eso fue la separación. Pues según en las entrevistas de ellos es que han dicho que pues estaban ya de cierta manera como que un poco cansados de eso, porque incluso vi un parte del documental referente a este disco. Dice que de por sí era muy pesado, ¿no? El trabajar y crear pues, música. Hasta incluso no sé si siempre haya sido así, pero algunos colaboraban más que otros, ¿no? Entonces, como la secundaria, ¿no? El que exponía. Sí, o sea, por ejemplo, el baterista, ese nada más llegaba, yo toco, ya me voy. Dice, tenía mucho tiempo libre, decía él, cuando se grabó este disco. Y otros colaboraban menos. Y que quien casi grababa todo, casi todo, pues eran los hermanos Durán, ¿no? Ellos eran los encargados y los demás pues nada más iban a lo que le corresponde. Pero sí el baterista era como, pues ya me invitaron y ya. Porque hasta los menciona así como, pues yo nada más vengo a tocar para el grupo de los Bunkers, ¿no? Así lo dice, ¿no? Pero sí, no sé si siempre era así, pero sí, ya en las entrevistas ya más recientes, desde que parte de su separación era eso, de que dentro del éxito que han tenido, pues es como que ya un poco desgastante ese proceso, pero no porque a lo mejor no se llevaran bien o no sé, sino simplemente ya es como que llega un punto en el que digo, pues bueno, voy a tomar un receso porque pues ahorita ya hemos trabajado mucho, ¿no? Y posteriormente puede que hagamos algo de nuevo. Entonces así se tomó este receso y este reinicio del grupo, aunque todavía no se ha hecho como tal oficial, por así decirlo, su regreso. Ellos mismos lo han dicho así, aunque pues bueno, vamos a ver más adelante a ver qué. Porque ya tienen una nueva canción, o sea, ya sacaron, eso no lo habían mencionado, hasta que regresaron y dijeron hasta mi regreso y anunciaron esta nueva canción. Parece que es parte de un nuevo álbum, entonces veremos qué sucede con ellos. Pues. Ahí está. Muy bien. ¿Listo? ¿Qué más? Ahí está, el número 1 del Cagua. Sí, el número 1 yo lo pongo porque iba a decir la última música o el último grupo que me sorprendió como tal. Creo que fue después Radio Bemba de Manu Chao, pero no porque el género es el ska, y el primero que me sorprendió como tal, independientemente de Magnes y eso, pero pues obviamente Panteón Rococó con el demo de A la Izquierda de la Tierra. Ese fue el disco que a mí el demo. El demo, sí. El que trae como 4 rolas. Ajá, sí, porque ese fue el primero que vendieron ellos, que salió. Ya después, bueno, el disco como tal también me gusta, pues, sí. O sea, está muy chido. Porque pues ya trae la tecnología y todo eso, pero el primero es el puro, el que ellos tocaban, fue grabado en vivo, pues, entonces está muy limpio en ese sentido, son auténticamente ellos. La producción del otro también es muy chingona, muy interesante, está chidísimo el disco, pero yo lo puse ahí porque fue el último disco que me sorprendió, porque ya había salido de mi música de rock urbano y todo, ya me quedaba de ver mucho, ya no tenía nada de sorpresa en ellos. Después del Aragán, después de Hassel, ya no había, pues nada, era como decía Tex-Tex, música para viejos chillones, ¿no? Covers de otros grupos, de Leo Dan y esas mamadas. Entonces encontré al ska, porque pues, ese disco está producido en el 99, prácticamente en el 2000, pero como decías, era que ya habían trabajado como 4 años haciendo ese disco en las tocadas, y yo lo había escuchado ya en vivo.
Entonces es impresionante y me voló la cabeza, fue el último que me causó una gran sorpresa y por eso lo pongo como en primer lugar, porque es el que más me ha impactado a la fecha. Después me impactó Radio Bemba, pero porque eran músicos de diferentes países tocando en un solo, o sea, como la comunidad internacional está expresando lo que es la música y eso rompe con todas, franceses, con españoles, con mexicanos, con venezolanos, muy chido y toda una energía, pero era ska. Pero el primerito que me tocó fue a Izquierda de la Tierra de Panteón Rococó. Que había una expectativa, ¿no? De que querían que viniera Manu Chao al Zócalo y trajeron eso es una vacilada, pero pues es parte de lo que ya pero sabemos. se supone que ya quitaron como la restricción, ¿no? Para que él Sí, porque le habían aplicado el 33, porque se metía, pues estaba apoyando a las comunidades zapatistas. Y era una persona que estaba pues un extranjero apoyando movimientos antisistémicos mexicanos, pues le aplican pero pues son otros gobiernos. En teoría debería de haber estado, hubiera sido muy significativo que hubiera estado y no estar con esas mamadas. Pero pues bueno. Pues ahí está, entonces número 1, no, ¿verdad? Eso era de los peores. No es cierto. Pues ahí está nuestro número 7, ¿no? Top 7 de los álbumes que nos representan. Invitamos nuevamente que nos cuenten ustedes cuáles son sus discos preferidos. Igual y si no el top, quizá el número 1, ¿no? ¿Cuál es el que más les gusta o qué les representa? Ahí compártanos también para que sepamos de cuál se trata ese disco para ustedes, ¿va? Pues no me queda más que despedirnos, Cabo, ¿algo más que quieras añadir? Pues nada, espero que dentro de nuestras recomendaciones o de los discos que mencionamos, pues le echen una escuchada y a ver qué les parece. Y como dijo Vic, pues mándenos, ¿no? O coméntenos igual qué discos les gusta o qué es lo que piensan de los desafinados y sus gustos, ¿no? Raros. Si son gustos culposos. Ajá, o qué. No sé. Entonces, menciónenlos y ya saben que esto es pues igual una comunidad y por eso es desafinado, ¿no? Porque aquí pues no existe como no que somos nada. Expertos. Entonces nada más eso y disfruten siempre la música, independientemente de lo que sea. Ustedes disfruten. Así es. Sí, pues yo otra vez voy a hacer trampa. voy a hacer 2 menciones honoríficas para los de mi generación. El álbum de Juguemos a Cantar, porque éramos niños en el 81, tenía 10 años, 9 años. Y era un concurso que se hizo en un programa que existía, Televisa. Me dio toque pues también ese disco, por lo que representa en la niñez, y otro que está Carmina Burana, que fuimos a ver pero todo el disco completo, toda la ópera completa, está también como de menciones especiales. Y pues ahí me agandallé otra vez. Entonces saludos y igual sus sugerencias y sus discos, manifiéstenlo, por favor. Listo, pues Charlas Desafinadas, Facebook, YouTube, Spotify, las plataformas de podcast, ahí nos encontrarán. Ayúdenos para que alguien más pueda ver este contenido y se puedan unir a esta comunidad de Charlas Desafinadas. Pues muchas gracias, sigan viviendo la música, cuídense mucho y nos estamos viendo y escuchando en la próxima emisión de este podcast que es Charlas Desafinadas. Así que, cuídense. Bye.